Bueno, aquí estamos. Buenos días, hermanos, amados, en el nombre de Jesús. Soy el pastor César Real y estaré con ustedes unos minutos compartiendo un tema importante, como toda la palabra del Señor para nuestras vidas. Hoy nos presentamos ante ustedes alegres, contentos, en estos días muy fríos, mucha lluvia, sigue lloviendo, muy fríos en verdad. Pero aquí estamos, compartiendo con ustedes un tema maravilloso. Hoy compartiremos idolatría. Es importante porque muchas iglesias en el cuerpo de Cristo el día de hoy, aún recibiendo palabra, aún recibiendo enseñanza, instrucción, o de repente no, hay mucha gente que aún sigue poniendo muchas cosas antes que Dios en sus vidas, y lo dicen y lo expresan. Por eso es que no se congregan, por eso es que no asisten a los momentos de convocatoria, por eso es que no van a sus clases y ponen muchos pretextos, y cada vez que uno pone algo encima de Dios, es lo que estamos hablando esta mañana, idolatría. Amén. En Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 4, versos 12 y 13 dice, ¿qué dice la Biblia? Dice lo siguiente: mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera, esperando que ellos le respondan. Al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios. Ofrecen sacrificios en la cima de los montes y queman incienso en las colinas bajo los árboles de roble, álamo y olmo, porque les agrada la sombra que dan. Bajo la sombra sus hijas se acuestan como prostitutas y sus nueras cometen adulterio. Oseas capítulo 4, 12 y 13. Versos 2 y 13. Hermanos, esta palabra es muy dura. Muy dura. Y si lo leyéramos abiertamente en público, mucha gente se sentiría ofendida. Por supuesto que sí. Pero la palabra del Señor es clara. Él es celoso con lo suyo. Y después de tanto hablar, después de tantos profetas, como decía Abraham, después de tantos profetas que han venido a decirte las cosas, inclusive Moisés después, nunca hiciste caso. Nunca hicieron caso. Y siguieron con lo mismo. Y con lo mismo. Y hasta el día de hoy. Si esto lo leemos dentro de la iglesia, yo pregunto, ¿cuántos ya no regresarían más? Porque tenemos que madurar. No sé cuánto tiempo tengas de cristiano o cristiana, no lo sé. Pero tenemos que madurar. Pablo decía, yo he venido a darles comida sólida, pero al ver sus funciones, como otras que han regresado lo mismo, tengo que otra vez darle leche. Otra vez tengo que empezar con lo mismo. ¿Cuántas veces tienes que recibir la instrucción, pregunto, los primeros pasos de la vida cristiana, el discipulado, un comienzo? ¿Cuántas veces? Voy a repetir este texto. El tema de hoy es idolatría. Oseas capítulo 4, versos 12 y 13 dice lo siguiente: mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera, esperando que ellos le respondan. Al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios. Ofrecen sacrificios en la cima de los montes y queman incienso en las colinas bajo los árboles de roble, álamo y olmo. Son inmensos esos árboles, son grandes. Porque les agrada, dice la Escritura, la sombra que dan. Bajo la sombra
sus hijas se acuestan como prostitutas y sus nueras cometen adulterio. Hermano Nicolás, buenos días. Bienvenido esta mañana. La idolatría es uno de los pecados mencionados con mayor frecuencia en la Biblia y tiene un impacto significativo en la vida del pueblo de Dios. Pero, ¿qué es la idolatría? Es la adoración o devoción a algo que no sea Dios. La Biblia nos advierte, hermanos, contra la idolatría en muchos versículos, como los siguientes que vamos a leer. Éxodo capítulo 20, versos 3 y 4. Seforita linda, buenos días, amada esposa. Éxodo 20, 3 y 4 dice: no tendrás dioses. Es una orden, es un mandato. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen tallada de ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba, o sobre la tierra debajo, ni las aguas debajo de la tierra. Miren que en el principio dijo esto el Señor, marcando y enseñándole a su pueblo, sacándolos de la esclavitud y enseñándoles cómo es que tenían que vivir. Yo te pregunto esta mañana, ¿hemos aprendido? ¿O qué hemos aprendido? Sigamos. En Oseas capítulo 12 y 13, Dios reprende al pueblo de Israel por su idolatría. Mi pueblo consulta su madera y su vara le responde, porque el espíritu de lujuria los ha engañado y se han prostituido. Su Dios es Dios quien habla. Acordemos que se oía ese tiempo audiblemente su voz, y era fuerte y poderosa, y era real, y veían cómo solucionaba las guerras, los conflictos contra tantos pueblos que se oponían al caminar del pueblo de Dios. ¿Acaso no es el mismo Dios el de hoy? ¿Qué estamos temiendo el día de hoy? Pregunto. La madera y el palo mencionados aquí son ídolos que el pueblo de Israel consultaba como guía. Hermanos, el pecado de idolatría los llevó a abandonar al Dios verdadero, a buscar cosas que no tenían poder ni autoridad para guiarlos. La idolatría no es solo un pecado, sino que tiene graves consecuencias en la vida del pueblo de Dios. Conduce al alejamiento de Dios y a la pérdida de la bendición divina. No es que Dios se aleje, no. Él sigue en el trono de gracia sentado. Somos nosotros, son aquellos que siguen adorando muchas cosas que diremos más adelante. El pueblo de Israel sufrió muchas consecuencias a causa de la idolatría. Entre ellas la pérdida de la tierra prometida, el cautiverio babilónico y muchas otras penurias y penurias. Cuando ingresaron con Josué a la tierra prometida, era una tierra perpetua. Eso dijo el Señor, pero tendrás que hacer esto, esto y aquello. Y la pregunta es, si leemos Deuteronomio, esa fue la entrada, le pregunto, ¿hicieron lo que le mandó el Señor? La respuesta absoluta es no. Por eso que Josué le dice al final, ¿saben qué? Quiero que presten atención un momentito al pueblo, porque él era el encargado del sacerdote.
Si ustedes quieren seguir adorando a los dioses de Israel, de Egipto, o estos dioses de estas tribus que están aquí, ese es su problema. Pero mi casa y yo, o yo en mi casa, serviremos a Jehová. Él se fortaleció con la palabra que Dios le dio a él, y él se la comunicó a todos. ¿Qué le dijo? Así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nadie podrá hacerte frente. ¿Y qué hizo Josué? Lo creyó. Lo puso en su corazón, en su mente, en su alma. Lo creyó. E hizo justamente aquello que se le dijo que hiciera. Mas el pueblo se hizo amigos de todos y no destruyó lo que tenía que destruir en el mandato de Dios. Por eso que hasta el día de hoy siguen en guerra, hermanos. Vino el Señor, no lo recibieron. Lo mataron. No dice que no lo mataron, sino que se entregó, como sea, lo mataron en la cruz y resucitó de los muertos, gloria al Señor. Pero no cumplieron con nada. Y hoy viven en la forma en que viven porque está marcado que así será. Aunque hay promesa para su pueblo porque Dios escogió su pueblo. Pero no tienen paz y no lo tendrán jamás hasta el último día. Por lo tanto, hermanos, hermanas, Dios advierte contra la idolatría e insta a su pueblo a arrepentirse y volverse a Él. Es importante recordar que la idolatría no es solo la adoración de estatuas o imágenes, no. Cualquier cosa que ocupe un lugar de orgullo en nuestras vidas en lugar de Dios puede considerarse idolatría. Podría ser cosas como el dinero, el poder, prestigio, fama, placer o incluso la familia. Cuando ponemos estas cosas en lugar de Dios, estamos cometiendo idolatría. Nos convertimos en idólatras. Por lo tanto, es fundamental que el pueblo de Dios evite la idolatría y busque una relación íntima con Él. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y buscar siempre vivir de acuerdo a su voluntad, mi querida familia. Cuando nos arrepentimos de la idolatría y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos perdona y nos restaura como lo prometió en 1 Juan capítulo 1 verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad. Estos devocionales que compartimos con ustedes todos los días hace unos años atrás, lo hacemos en el amor de Cristo, porque en la época de la pandemia Dios abrió estos canales de difusión, canales de difusión, estas redes sociales, para comunicarnos, ya que todos estamos encerrados en las casas. Y Dios nos dio la habilidad, a mi esposa el don de poder comunicarnos por este medio. Y este medio es muy práctico. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa en la mañana, pero puedo conectarme, poner mis audífonos e ir caminando, oyendo el devocional. Pero vemos, hermanos, que este texto o esta enseñanza de idolatría está marcada dentro del cuerpo de Cristo el día de hoy. Porque ¿cuántos somos oyendo en verdad en directo esta mañana? No hay tiempo, error, porque el tiempo es de Dios.
Tengo que trabajar, todos trabajamos. Yo estoy trabajando, esta es mi labor, compartir la palabra. Y por eso hay que estudiarla primeramente y prepararla para eso. La familia, los hijos. ¿Qué semilla estoy sembrando en mi casa, en mi hogar? Si no enseño lo correcto, lo primero que tiene que ser Dios. Seguimos como ese pueblo de Israel que caminaron en el desierto por 40 años, recibieron todo el beneficio de Dios. El vestido como sus sandalias no se desgastó, dice la Escritura. Recibieron el maná, del mismo cielo, el alimento divino, agua de pedernal, codornices, porque dijeron queremos carne, hasta que se saciaron, dice la Escritura. Pero nunca quisieron tener una relación con Dios, con aquel que les proveyó todas las cosas. Nunca quisieron hacer eso. Nunca, hermanos. Y el día de hoy, muchos cristianos, porque se han Cristo sus vidas, solamente se acercan cuando hay que orar por un enfermo, por alguien que se cayó, por alguien que se levantó, por alguien que se tropezó, una enfermedad incurable, un negocio que se quebrantó, una escasez, etc. Solamente ellos aparecen cuando necesitan un favor de Dios. Tengo hambre, tengo sed, decía el pueblo. Pero dice que él como nube lo cubrió de día como un sol, como una nube de ese sol ardiente en el desierto. Y de noche era como ascuas de fuego, cubriéndoles todo el tiempo. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿dónde están los hijos de Dios? Hoy hemos empezado un poquito tarde, perdón, 5 o 6 minutos después, disculpen la demora. Pero yo medito siempre todos los días y veo muchas veces cuando comunico una noticia o una imagen con un mensaje corto solamente por el WhatsApp, por las redes sociales, muchas veces no hay respuesta. Y sé lo que a veces me dicen: pastor, lo que pasa es que yo no veo muy seguido mi teléfono. ¿Ustedes creen que es verdad? Hoy el celular es parte de la continuación de la mano. Y lo vemos a cada 5 minutos cada vez que suena. Pero para muchos no es importante el día de hoy la palabra de Dios, sino los negocios, la familia, el que obtengo en la tierra. Y quiero terminar con esto esta mañana. Cuando el Señor Jesús caminaba en la tierra y enseñaba, mucha gente le preguntó: Señor, ¿qué comeremos? ¿Dónde viviremos? ¿Qué vestiremos? Y Él los veía a ellos que con la incredulidad que caminaban y que preguntaban, muchos con la inocencia. Y Él les decía: no se preocupen por nada en esta tierra. Y lo dijo 3 veces. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Más bien busquen al Padre que está en el cielo. Conózcalo, hablen con Él. Oren. Y cuando lo conozcan y hablen con Él, Él les va a dar a ustedes todo aquello que ustedes necesiten. Eso fue lo que les dijo. Fue muy claro en las cosas. Yo les pregunto esta mañana, mis queridos hermanos, hoy es martes 13 de enero. ¿Qué estamos esperando? ¿Solamente un milagro? ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Si no quitamos todas las cosas que están antes que Dios en nuestras vidas, somos idólatras.
Seguimos creyendo que la imagen, que la estatua, que la foto, que la cruz, que muchas cosas van a salvarnos, y no será así. Lo que va a salvar nuestras vidas para siempre y eternamente será nuestra relación con Dios, con el Dios verdadero, a través de la fe, de la confianza, de la obediencia que tenemos que tener con Él, y sobre todo el permanecer con Él en el nombre precioso de Jesús. Hermana Nancy, hermana Fiorella, buenos días, bienvenidas esta mañana. Es importante, y quiero terminar esta mañana este tema leyendo el texto inicial. Oseas capítulo 4, versos 12 y 13, que dice: Mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera, esperando que ellos le respondan. Al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios. Ofrecen sacrificios en la cima de los montes y queman incienso en las colinas bajo los árboles de roble, álamo y olmo, porque les agrada la sombra que dan. Bajo la sombra, sus hijas se acuestan como prostitutas y sus nueras cometen adulterio. Son textos que hay que discernirlos en el espíritu, mi querida familia. Pero Dios está reprendiendo a su pueblo el día de hoy. ¿Por qué sigues adorando otras cosas si no a mí, dice el Señor? Si yo soy el que te dio la vida, y cuando quiera te la quito también. ¿Acaso Job no dijo eso? Él es el único que puede quitarme las cosas porque Él me las dio. Gloria al Señor en esta mañana. Que el Señor bendiga la vida, el nombre, la santidad, la hermosura del Señor. Gracias, papá, por tanto amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Hay mucho que reflexionar, mis queridos hermanos, hermanas. ¿Qué vida estamos llevando el día de hoy? ¿Lo creemos o no? Que tengan un hermoso día en esta mañana, meditando, reflexionando. Hoy es, como le digo, martes 13 de enero. Aquí en Chilca, donde estamos, en Huancayo, estamos en una casa, un segundo piso muy bonito, pero está lloviendo toda la noche, todo el día, y hace mucho frío. Amén. Mucho frío. Así que yo sé que Lima hace un calor sofocante, pero de todas maneras aquí sus oraciones siempre las requerimos en el nombre de Jesús. Que tengan un buen día, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Hasta mañana. Bye.